Gracias por estar acá. Vamos a continuar con nuestra clase de consejería y vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, queremos darte gracias esta noche por permitir que estemos reunidos alrededor de tu palabra, alrededor del tema del matrimonio. Reconocemos, Señor, que hemos pecado contra el sexto mandamiento, que hemos sido infieles y sobre todo porque no hemos cumplido lo que dice tu palabra fielmente. Y merecemos la muerte eterna por esto, Señor. Pero gracias por darnos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y gracias por el Espíritu Santo que ha restaurado nuestra infidelidad en fidelidad para cuidar nuestros matrimonios, para cuidar con consejos a los matrimonios de nuestros grupos, de todo aquel que conozcamos, porque todos estos temas sirven para el crecimiento espiritual. Bendícelos en esta noche, que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a Amén. hablar del matrimonio. Es la lección 4 y es muy interesante que nosotros podamos ver esto, porque vamos a encontrar que hay muchos conceptos equivocados del matrimonio y eso uno no solamente lo ve con los jóvenes, también con personas adultas. Y es muy interesante que nosotros podamos entender estas cosas para poder hablar. Pero antes de darles la palabra a ustedes para participar, es muy interesante que nosotros siempre tengamos en cuenta cuáles son los propósitos del matrimonio. Porque cuando nosotros estamos hablando en consejería o estamos dando clases del matrimonio, nuestra clase debe girar alrededor de esos tres puntos que se hablan dentro del matrimonio. Uno es la compañía. Entonces, acá no es solamente lo que dice Dios que se unirá el hombre y la mujer, y la compañía no es simplemente, de que yo paso tiempo libre con mi esposa o con mi esposo o temas así. La compañía trae otros temas importantes, como por ejemplo los papeles del hombre y la mujer dentro del matrimonio. Entonces, cuando estamos hablando de la compañía, es muy importante que entender eso de la ayuda idónea, entender de que el hombre cabeza de la familia. Recuerden que Dios da el mismo estatus a hombres y mujeres, pero da roles o da funciones diferentes al hombre y a la mujer. Entonces, en la iglesia, que más adelante vamos a hablar de esto, pero en el matrimonio que vamos a hablar hoy, el hombre es la cabeza, es el responsable ante Dios por lo que suceda en el matrimonio y la mujer es la ayuda idónea. Cuando estamos hablando de la compañía, también desafortunadamente hay problemas, y es lo que se llama el abandono malicioso. ¿Por qué se llama abandono malicioso? Cuando alguna de las partes está haciendo algo para dañar la relación con el otro. Entonces, trabaja y no llevan comida, o son maltratadores físicos o psicológicos, o están consumiendo alcohol o cualquier tipo de drogas. Ya hemos hablado un poco de eso, del problema de eso, pero eso daña el matrimonio. Entonces, hay muchas cosas que entran dentro de este término que ustedes están escuchando, el abandono malicioso. Entonces, ¿qué es abandonar maliciosamente? Cuando yo estoy haciendo algo que está yendo en contra del matrimonio. Es muy diferente al adulterio, porque vamos a hablar de la vida sexual en unos segundos, sino que la compañía trae todas estas cosas que nosotros siempre necesitamos identificar. Por eso cuando hay personas que dicen que necesitan consejería o que tienen problemas en el matrimonio, uno de estos tres puntos están fallando. Pero también como cae el efecto dominó dentro del matrimonio, por ejemplo, si está fallando, hay problemas con el abandono malicioso, o sea,
un ejemplo, maltrato psicológico, eso va a afectar la vida sexual y también eso va a afectar la relación con los hijos. Entonces, siempre que estamos hablando de un pecado, recuerde lo que dice Santiago, si pecamos con un mandamiento, pues vamos a pecar en todos o vamos a caer en todos. Entonces, este tema de la compañía es muy amplio. Ya ustedes están al nivel de entender el papel del hombre y la mujer en el matrimonio. Si no, pues hay un libro que se llama El Álbum Familiar, lo pueden encontrar en Academia Cristo y allá pueden hablar mucho acerca del papel del hombre y la mujer. O si tienen preguntas en esta clase, con mucho gusto podemos hablar de esto. El otro propósito del matrimonio es la vida sexual. Y dentro, pues, de la vida sexual, recuerden que Dios, pues, permite que la pareja pueda vivir la vida sexual a su manera. Por eso aquí ustedes van a estar acostumbrados a escuchar temas poco incómodos que a veces no se hablan. Por ejemplo, el sexo anal o el sexo oral, si eso es permitido dentro de la relación. Y la Biblia no habla nada de eso, pero si la pareja consciente en tener relaciones sexuales de una manera u otra, sin hacer daño físico al otro, pues están en esa libertad cristiana. Más sin embargo, pues en el juicio cristiano sabemos que cada parte del cuerpo del ser humano tiene su propósito y por ende, pues aquellos que practican el sexo anal tienen problemas de salud. O sea, son cosas que hay que considerar bien, porque ya sería un pecado contra el quinto mandamiento o forzar a la mujer o al hombre a hacer ciertos fetiches que no quieren hacer. También entran dentro no solamente el pecado del sexto mandamiento, sino el quinto mandamiento porque está afectando la vida del otro. Y lo mismo pasa con el sexo oral. También hay personas que pueden enfermarse por eso o hay personas que tienen problemas con eso. Entonces, cuando se está hablando de la vida sexual, en eso sí es muy importante, pues hablar con mucho respeto, mucha madurez, todo lo que pueda pasar. No queremos escuchar las intimidades de una pareja, que ustedes saben que esto son cosas muy íntimas, pero si tienen ciertas dudas a ciertas cosas, pues es bueno hablarlo. Lo único que la Biblia dice de la vida sexual es que es dentro del matrimonio el hombre y la mujer. Sabemos que la homosexualidad es pecado, que el lesbianismo es pecado, sabemos que todos esos fetichismos que existen hoy en día de tener relaciones sexuales con animales, zoofilia, eso es pecado, o con los muertos, necrofilia, eso es pecado, o con los niños, como todo eso es pecado, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos entender todo esto en cuanto a la vida sexual. También dentro de la vida sexual se habla de la planificación familiar y eso a veces trae muchos problemas por las identidades espirituales, porque la Iglesia de Roma, pues ellos qué dicen, no se puede tener ningún tipo de planificación familiar, excepto el método del ritmo, y muchos evangélicos y reformados también están en contra de esto. Pero si nosotros estudiamos bien este tema, pues hay que averiguar primero cuál es el propósito de la planificación familiar. San Pedro nos dice en su carta que tratemos a la mujer como un vaso frágil, y ahí entra la aplicación de esto también. En cuanto hay mujeres que tienen la capacidad solamente de tener un hijo, porque emocionalmente no pueden criar a dos hijos o tres hijos, y eso hay que entenderlo bien. O a veces hay familias que realmente no tienen una buena capacidad ni emocional ni económica para sostener a tanta familia, y a veces eso puede traer problemas dentro del matrimonio. O sea, siempre la clave que ustedes estén hablando de estos temas es si afecta al matrimonio, es porque sí es un problema. Eso es una clave muy importante. Entonces, cuando se habla de esto, pues hay que consultar siempre con el pastor, hablar bien, pero si se hace un método de planificación familiar,
que no sea por avaricia, es decir, yo no quiero tener hijos porque yo quiero tener mucho dinero, o por egoísmo, es que yo no quiero tener hijos porque este mundo está muy difícil. Eso es lo que uno escucha mucho hoy en día, ¿cierto? Y hasta tal vez uno podrá decir frases como esas, pero eso va en contra de la voluntad de Dios, porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nos juntemos y fructifiquemos, eso es. Entonces hay que saber el por qué. O muchas personas están cambiando pues los hijos por animales, por mascotas, como ustedes saben. Entonces, cuando hablamos también, ¿por qué del matrimonio se habla de la unión libre como pecado? Una de las cosas que nos tiene que quedar muy en cuenta, y esto tiene que ver con la compañía y la vida sexual, es el punto del compromiso. ¿Qué es lo que hace el matrimonio válido? El compromiso público del hombre y la mujer que ponen de testigo a Dios y hacer esa promesa públicamente que van a estar juntos hasta que la muerte los separe. El problema de la unión libre es que no quieren tener ese compromiso. Entonces ahí es donde está el pecado. O no están tomando en serio lo que Dios dice en cuanto al matrimonio. Recuerden que el cuarto mandamiento lo podemos combinar con el sexto mandamiento en cuanto al matrimonio, porque Dios instituyó el gobierno, como lo leemos en Romanos capítulo 13, y el gobierno es el que está encargado en este mundo todo lo concerniente al matrimonio. Son los que crean las leyes, las normas o todo lo concerniente. Entonces, es muy importante que ustedes estén involucrados, que conozcan un poquito de las leyes de su país. Por ejemplo, los grados de consanguinidad. Hay constituciones o hay países que prohíben cierto grado de consanguinidad entre parejas. Eso es bueno saberlo. También cuando se está hablando, por ejemplo, yo creo que es una figura que aparece en todas partes, que es la unión marital. De hecho, que una persona que lleva viviendo más de 2 años y van, pero miren lo que están haciendo, van ante el notario a certificar eso, o sea, ahí público están haciendo público su relación, aunque no sería lo ideal. Lo ideal es, pues, estar haciendo como una ceremonia donde los testigos, nuestra familia y Dios, pues sean los testigos de que yo voy a estar con este hombre, esta mujer, fielmente hasta que la muerte nos separe. Aquí también entra el punto, si yo me caso por lo civil, ¿está bien hecho? Sí, está bien hecho, porque recuerden que Dios instituyó el gobierno y lo instituyó para eso, porque cuando hay problemas en el matrimonio, nosotros podemos ayudar en lo espiritual. Si no hay acuerdos, ¿quién va a regir lo material o las otras cosas? Pues el gobierno. El gobierno es el que pone esas leyes, esas normas y todas estas cosas. Entonces, todos estos temas es muy bueno que los tengamos presente. Les recomiendo ese libro, El álbum familiar, para que lo puedan descargar de Academia Cristo, lo puedan estudiar, porque ese libro, para mi concepto, es hasta el momento de lo que está traducido en español de parte de nuestra enseñanza, es lo mejor, porque explica muy claramente el pastor que escribió eso y también explica algunos temas que uno pasa por alto. Y mucha de la información que les estoy dando viene de ese libro. Ese libro a mí me gusta mucho por lo mismo. Creo que, pues, no es que me mantenga leyéndolo, pero sí es un libro que yo uso mucho de referencia cuando voy a preparar una clase del matrimonio o voy a dar consejería en el matrimonio, me sirve mucho de referencia y lógicamente el sexto mandamiento. Siempre hay que estar conectados. El catecismo explica muy bien el sexto mandamiento, hay textos bíblicos que acuérdense que habla de la ley como espejo, como freno, o sea, muestra nuestro pecado, lo que Cristo hizo por nosotros, su obediencia activa, pasiva, y luego la ley como guía es lo que cómo vamos a vivir. Y el otro propósito son los hijos. Entonces, sabemos
que ya hemos hablado la mezcla un poco de esto, pero Dios quiere que dentro de los matrimonios hayan hijos, o a no ser pues de que los problemas de salud de la esposa o del esposo o otras cosas, pues no puedan tener hijos, pero ese es el mandato de Dios, porque Él manda eso, de que nos fructifiquemos, de que no solamente la vida sexual que tenemos sea para degustar este mundo o la carne, sino también los propósitos de que si hay descendencia, pues mm, ya sabemos lo que nos enseña el cuarto mandamiento, enseñar a nuestros hijos en la fe. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario de lo que estamos hablando? Muy bien. Entonces, de acuerdo a toda esta información, y otra vez les animo a que estudien el sexto mandamiento. En la Biblia popular está muy bien explicado los problemas que hay, que Pablo está tratando en los Corintios, pero ampliemos más con el álbum familiar, que es un tema muy bueno. Y también, si tienen oportunidad, cuando necesiten hablar con pastores que ya tengan cierta experiencia, hay temas que se pueden mencionar. Ahora los quiero escuchar a ustedes. Bueno, entonces, ¿cuáles serían esos conceptos que el mundo hoy en día tiene equivocados en cuanto al matrimonio? ¿Quién desea participar? Héctor. Sí, pastor, pues hay varios, pero uno de los que pienso yo que están equivocados es en sí lo que es la base, o sea, el matrimonio, ¿no? Que mucha gente ahora piensa que el matrimonio es bueno mientras funcione, ¿no? Sí, Mientras exista amor, entre comillas, pues por conveniencia, ¿no? O sea, sí, no hay un compromiso, como usted dice, como debe ser, ¿no? sí, Am, y la otra es eh, pretexto para que la pareja pues satisfaga todas sus necesidades, tanto físicas como emocionales, ¿no? Digo, esos son los dos que yo puse ahí. sí. Muy bien esa Y puse, y respuesta. puse, Sí, y puse eh, Efesios 21-26, ¿no? Lo leo. sí, Dice, versículo cultiven 21. entre ustedes la mutua sumisión en el temor a Dios. Ustedes los casados honran a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también casadas deben honrar a sus esposos en todo, y esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. O sea, ese es el propósito del matrimonio que la gente ya no lo conoce. Así es. Entonces ahí estamos viendo la compañía, ¿cierto? Los roles dentro del matrimonio y estamos viendo pues cómo nos une el verdadero amor. Gracias, muy bien. Luis. Sí, yo puse que algunos, bueno, algunos conceptos equivocados es que el matrimonio es una moda que ya pasó, que no tiene valor, eh, que es algo que quien se va a casar está loco o está perdiendo el tiempo, que bueno, se pueden casar pero también se pueden divorciar si no funciona. Luego también respecto a lo que es el matrimonio, algunos creen que está basado en la vida, en la felicidad, y que cuando la felicidad se termina, el matrimonio se termina, o también lo basan en la vida sexual,
o en la riqueza, en el dinero, y aceptan dentro del matrimonio engaños, conflictos y inclusive, bueno, otras cosas como recién hablábamos de la vida sexual, donde lo vincula a la vida sexual dentro y fuera del matrimonio. Eh, todas esas cuestiones como que son los conceptos que el mundo crea, tiene acerca del matrimonio. Bien, gracias, Juan. Juan Bueno, Reyes. pues el diseño. Sí, ya me escucha. Sí, lo escuchamos. Bueno, el diseñador del matrimonio, pues es Dios y nos dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre, sino que hasta la muerte lo separe. Pero hoy en la actualidad, la juventud se junta, se casa, si funcionó bien, si no, pues se dejan y pues bueno, hasta con hijos, ¿verdad? Y ya es hombre y mujer, ya no solo el hombre deja o la mujer, sino que ya ambos. Entonces lo toman como una prueba y no les importa dejar hijos por aquí o por allá. Esa es mi opinión, hermano. Muy bien. Tenemos a Ada. Yo puse pastor, o sea, ahora el matrimonio, pues para los jóvenes en realidad ya no lo ven matrimonio, sino prefieren la convivencia, ¿no? Ellos dicen, pues si funciona, bueno, me caso, y si no funciona, ya me separo cada uno por su lado. No, y como dijo el hermano, lo que si ya hay unión, ya ellos están viviendo en fornicación, no están faltando al sexto mandamiento. Y, y ahora los que se casan también, como dijo el hermano, si funciona bien y si no, viven un tiempo la felicidad y de ahí ya a veces vienen los hijos, vienen los problemas, dice, ah, no, no funciona, se separan y dejan como está. La irresponsabilidad a veces, ¿no? Después de separarse, consiguen otro esposo, otra pareja y continúan haciendo, ¿no? Y como dijo el hermano, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. No es un pacto con Dios cuando se casan, ¿no? Muy bien. Camilo. Pastor, lo único que puedo agregar fue lo que usted dijo. Una vez tuve una pareja y le pregunté que cuántos hijos tenía. Y yo le dije, le pregunté, mi hijo, tenemos tres. Y yo, qué alegría, qué bendición. Sí, tenemos dos perros y un gato. Entonces, yo dije, ¿cómo así? Sí, esos son nuestros hijos. ¿Y no has pensado tener? No, ¿para qué más? Eso, eso me entristeció y cómo ha cambiado el concepto equivocado del matrimonio. Sí, el mundo ha cambiado mucho. ¿Nati? Sí, pastor, lo que podemos ver en estos últimos tiempos, que así como dice la palabra, que el corazón de muchos se enfriará y la maldad se multiplicará. Desgraciadamente no ven el matrimonio como la institución que Dios ha creado, como el fundamento de las sociedades. Hay una falta de compromiso, ven el matrimonio como una utilidad, ya no es el pensar en el bien del otro, en ser realmente mutuamente ayudas idóneas, sino que van como en forma individual, cada uno busca su bienestar, busca lo suyo propio y no ese amor sacrificial, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y se sacrificó por ella. En el Muy matrimonio bien. no, ven obtener beneficios de muchas índoles, el sexual, el económico, el que me dé, el que me lleve, el que me traiga, y no lo ven como lo que es esa institución familiar, porque ahora, desgraciadamente, sobre todo se ven noviazgos, que aunque inclusive ya esos jóvenes o esos jóvenes adultos tienen intimidad antes del matrimonio, que es pecado, pero tienen noviazgos largos, por decirlo de alguna manera, se casan
y es menos de un año y ya se están divorciando. Bien, Y eso es, bueno, más que todo eso, el buscar lo suyo propio, y el matrimonio es una unidad con Cristo en medio de ellos. bien, gracias, Nati. Y el capítulo 7 que estamos leyendo trae tres versículos bíblicos que son importantes de considerarlos porque, bueno, creo que tal vez la mayoría de los que estamos acá fuimos católicos romanos y todos sabemos que cuando se descubrió América, pues realmente el catolicismo romano llegó junto con Cristóbal Colón. Y por eso, cuando estudiamos un poco de historia de eso, pues hay dos partes que siempre se ven, la parte buena y la mala, pero ellos vinieron con ese propósito de evangelizar. Y todos sabemos, de un modo u otro, que crecimos, o lo digo por mí, que crecí siendo católico romano por costumbre, porque mis papás eran católicos romanos y me llevaron y crecimos ahí. Pero del catolicismo romano vienen muchas cosas, muchos conceptos equivocados que hay frente al matrimonio. Y el punto que quiero mostrar con esto, que no solamente el catolicismo romano, sino también iglesias reformadas y evangélicas, de ellos vienen muchos problemas que la gente no entiende de lo que es el matrimonio. Y esos tres pasajes que tenemos acá, 1 Corintios 7:1, el 7:7 y el 7:26 nos ayudan un poco para entender más la explicación de esto. Entonces, Pablo dice, pues sería mucho mejor no tocar mujer. Recuerden que hay un mensaje de Pablo al principio de esto, pero de ahí es donde el catolicismo romano pues prohíbe a los sacerdotes casarse. Exactamente ellos no usan este versículo bíblico, pero sí tiene mucha conexión con lo que ellos hacen. Y también todo lo que nació de lo monástico, o sea, los monasterios, que los monjes, que las monjas, pues ellos todo eso lo ven como un pecado. Entonces hay esas prohibiciones. También hoy en día pastores evangélicos, por ejemplo, en la vida sexual, si el matrimonio es mixto, es decir, que si el hombre es de esta iglesia o la mujer es de esta iglesia y el hombre no es de esa iglesia o la mujer no es de esa iglesia, entonces prohíben tener vida sexual. Y eso trae problemas dentro del matrimonio. En 1 Corintios 7:7, pues Pablo dice que él tiene ese don de la castidad. Pero también él explica que si no lo tienes, mejor que se casen, para que no se esté quemando. Y aquí vemos el abuso de que hay hoy en día, pues Nati habló de eso, el problema que hay con los jóvenes de nuestras iglesias, o de nuestros grupos sembradores, que dedican más el tiempo en conocer el cuerpo el uno al otro con su vida sexual que conocerse como personas. Y por eso sabemos todos los problemas que hay. Y en el versículo 26, donde Pablo dice, pues que el hombre se quede sin casar, pues es muy interesante también notar que hay una parte de contexto de la historia, ¿cierto? Dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Entonces, ¿cuál es la necesidad que apremia? Pues había como una hambruna, había una hambruna, habían problemas económicos en ese momento y es donde dice Pablo, pues es bueno que el hombre se quedarse como está. Entonces, si soltero, soltero, casado, casado. Pero eso es lo que explica este versículo. ¿Y por qué lo traigo acá? Porque esto es un tema de casuística. Porque si llega un momento dado, y aquí vemos la casuística de Pablo, si llega un momento dado en que uno diga, no, no es bueno por esta época uno casarse, o cuando le recomendamos a alguien, es bueno que usted piense bien antes de casarse y explicarle por qué, pues uno puede basarse en estos versículos. Pero volviendo al mismo tema, como muchas religiones, y todavía lo vemos en muchas identidades,
espirituales no han entendido los propósitos del matrimonio y quieren manipular, quieren controlar todo eso, pero realmente todo eso lo que trae son más problemas, trae más infidelidades, trae mucho más pecado del que uno puede ver, porque lo que se está construyendo son puros fariseos. Entonces, estos tres versículos nos muestran cómo la religión manipula y manipula no muy sabiamente todo lo que tiene que ver con el matrimonio, todo lo que tiene que ver con la relación del hombre y la mujer. Entonces, tengan en cuenta eso, que eso es como un origen de donde viene tanta cosa hoy en día o también tanto libertinaje, porque muchas personas, me pasó la semana pasada, estaba haciendo algo afuera del templo y una pareja estaba mirando el letrero y preguntaron que la iglesia luterana, yo tuve oportunidad pues de predicarles. Entonces va diciendo la muchacha, me gusta lo que usted dice. Sí, es que todos somos pecadores, me gusta eso. Los que pasa es que nosotros fuimos a una iglesia y como no somos casados, entonces nos dijeron que no podíamos pertenecer a la iglesia. A mí eso me pareció malo. Entonces, mira dónde sacan la excusa, ¿cierto? Entonces, supuestamente vamos a volver a conversar, espero que sí, para que puedan entender realmente cuál es la voluntad de Dios. Pero mire de dónde viene esto. Por eso, cuando estamos hablando de clases de matrimonio o temas del matrimonio, pues es bueno ser muy directos y hablar a las personas que hay que hablarles. Bueno, ahora, ¿cómo la iglesia puede tratar el asunto de las relaciones sexuales? Y lamentablemente es un tema que a veces se toca muy poco y todo podemos decirlo con confianza por los tabúes que hay o por el tabú que hay. Inclusive, hace muchos años, a mí me contaron una historia que sucedió en una iglesia donde un misionero estaba haciendo un trabajo una clase de parejas y, y llegó el tema de la vida sexual. Y parece que una pareja, una de las partes contó algo que a la otra, al esposo no le gustó. Entonces, la esposa contó algo en la intimidad, al esposo no le gustó y eso se volvió un problema grande. Entonces, hay que saber en cuál escenario vamos a hablar de esto. Por ejemplo, en un sermón sería muy difícil poder hablarlo por el tema de que van a haber niños que tal vez no van a entender mucho, jóvenes que tal vez van a decir, sí, es muy fácil, o tal vez hay otros que no van a entender mucho el contexto. Un devocional también va a ser muy difícil. Lo mejor es las clases bíblicas, una clase bíblica que se hable con madurez, o si hay clases de parejas, también que se pueda hablar con madurez, pero también poniendo unas reglas de juego, porque eso es muy importante, porque a veces las personas pueden usar eso para desahogarse, pero ese desahogo en público a veces no es bueno. Entonces, para eso uno puede tener clases que son públicas, pero también de pronto cosas que son más privadas, y ahí es donde entra mucho la consejería. Entonces, muchos de estos temas son muy buenos conversarlos y sobre todo si hay muchas dudas o tener. Si nosotros estamos enseñando los mandamientos, pues al sexto mandamiento no nos limitemos a hablar de que es pecado el adulterio, la fornicación o el desear una mujer o un hombre con la mente. No, hay que hablar bien del tema y poder exponer bien eso, porque la gente va a entender esto. Usted nos, tal vez, no sé si les han hecho preguntas, pero la gente siempre tiene muchas dudas. Si puedo usar un condón, si no puedo usarlo, si puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Por ejemplo, la Biblia en Génesis sí prohíbe lo que se conoce como el onanismo, porque recuerde que había una ley que si moría el, el familiar, pues la mujer tenía que casarse con un hermano. Sabemos que eso es parte de la ley del levirato, pero todavía no se había escrito
esa ley, pero en el corazón del hombre ya estaba eso. Entonces, Onán, dice la Biblia, que se vertía en tierra. Entonces Dios lo castigó y murió. Y por eso se llama onanismo eso. Entonces son temas que hay que hablar, porque ¿para qué Dios quería que Onán tuviera relaciones sexuales con la mujer de su hermano que murió? Para tener descendencia, pero él no quería, era algo egoísta. Entonces, la Biblia pone esos ejemplos, también pone los ejemplos catastróficos de Salomón, de David o de muchos reyes con muchas mujeres. Dios eso no lo quería, o sea, ellos con su harén de mujeres, y ustedes saben que eso trajo problemas. Recuerden cuando, cuando Absalón peleaba con su papá David. Mire que Absalón lo avergonzó teniendo vida sexual con las mujeres de David. Y mire el problema, o sea, no solamente David estaba pecando por tener eso, sino también mire cómo se volvió eso el juego. Entonces mire que sí hay mucha historia bíblica en el Antiguo Testamento que habla de eso y es muy bueno hablar. ¿Cierto? También la Biblia habla, por ejemplo, de las violaciones. Recuerden el ejemplo de Dina y cómo eso llevó a la venganza, que le dijeron a los de Siquén, los hijos de Israel, circuncidémonos para que tengamos negocios. Y dice la Biblia, al tercer día del dolor, después de la circuncisión, los mataron. Entonces, es importante que tratemos esos temas, pero más bien como una clase, o si es consejería, o cosas así. Y otra vez, muy importante tener reglas. O por lo mínimo, cuando yo estoy hablando con una pareja sobre el matrimonio, trato de decirles, no tienen que decir cosas de su intimidad, que no tienen que decirlo porque aquí no vamos a hablar de eso. Lo que sí sabemos es que los problemas afectan la vida sexual, porque entonces el uno se enoja, el otro se enoja y todas estas cosas. Pero, y si tienen problemas, como muchos pueden decir, es que yo tengo problemas de impotencia sexual o la mujer con la menopausia tiene problemas de no tener vida sexual, pues bueno, vamos a buscar oración y si es necesario, pues la ayuda profesional. En eso no estamos pecando, pero muchos hombres no les gusta buscar ayuda profesional porque todavía tenemos tabúes. Nos da pena hablar de esos temas y sobre todo pues con médicos o personas así, pero esos son temas que hay que hablarlos en la libertad de los hijos de Cristo. Entonces es lo que les estoy diciendo, una instrucción continua con la palabra de Dios, porque hoy en día, ¿qué pasa en las universidades? Pues al menos encontramos que aquí en Colombia hubo una ley, entonces en las universidades hay dispensadores de condones. ¿Y cuál es el propósito? Simplemente prevenir enfermedades sexuales o embarazos no deseados. Y también podemos ver cómo la televisión y el internet pues ya hacen o traen eso de una manera muy pública. No hay novela que no exista, que no esté el hombre siendo infiel con otra mujer o la mujer siendo infiel con otro hombre. Hoy en día la moda de la homosexualidad. No hay serie en Netflix o programa de televisión donde no haya pues homosexuales ya que hagan parte de todo eso. O sea, es la información que mete el diablo. Yo lo veo en todas partes, o sea, que es algo normal, algo que puedo hacer, o lo que conversan en muchas partes. También enseñan y motivan a los padres para que sus hijos practiquen la planificación familiar. Y eso pasa mucho sobre todo eh, cuando hay hijas mujeres. Yo me he dado cuenta de que los programas que hablan de educación sexual siempre están animando a que puedan planificar las niñas y eso no está bien. Un padre cristiano en ese tema de dar planificación a las hijas, a no ser de que tengan un problema hormonal, porque a veces mandan esas planificación por un problema hormonal, porque eso se ha pasado, pero uno tiene que hablar con esos padres, con esa niña, hablar bien de que eso no es un permiso para
tener relaciones sexuales, sino que es algo de su salud. Y también hoy en día sabe que hablan del tercer sexo para promover la igualdad y no solamente las relaciones homosexuales, sino también las relaciones sexuales abiertas. Y una vez estaba yo leyendo un artículo acá en Medellín y ese artículo hablaba de terapias de pareja. Y yo no sabía que existían lugares acá en Medellín que si usted tiene problemas con su pareja, usted puede compartir su pareja con otros o con otra familia. Y claro, eso viene de la televisión, eso viene del internet. Entonces yo ya me voy a compartir con la mujer o con este hombre unos días y compartir todo. Y eso supuestamente ayuda al crecimiento de la pareja. Lo único que ayuda al crecimiento de la pareja es el santo evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No tenemos el contacto con la palabra de Dios. Si el matrimonio es mixto, pues es muy importante el ejemplo, como Pablo enseña aquí en 1 Corintios 7, que dice, pues si la mujer es casada con un hombre que no tiene fe y él consiente en vivir con ella, pues no lo abandone y viceversa, ¿cierto? Entonces, es lo que la Biblia nos anima. Y cuando estamos hablando de esa instrucción, pues yo les quiero compartir estos versículos, ¿cierto? El primer versículo de Colosenses nos dice que todo lo hagamos para la gloria del Señor. Pero vamos a leer, y quien tenga la oportunidad de tener su Biblia allí, Efesios 5 del 1 al 4. ¿Quién desea leerlo? Dale, Luis. Ok, palabra de Dios. Efesios 5, del 1 al 4. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados, vivan en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Muy bien, hermano. Entonces, aquí vemos, recuerden el estilo literario de Pablo. El primero expone la doctrina en los primeros capítulos de sus libros y luego la aplicación. Entonces, aquí vemos esto. ¿Qué es lo que mencionan los primeros dos versículos? El Evangelio. O sea, ¿cuál es la motivación para nosotros vivir? Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, una ofrenda y sacrificio a Dios. Ahora, ese pero, ¿cierto? Pero, entonces, no vamos a vivir así. Y habla de la fornicación, de la inmundicia, dicen que es pecado y también, mire que ni las palabras, ni las truhanerías, como dice acá la Biblia, o la versión que leyó Luis, que dice, tengan cuidado con el dialecto que se está usando. Y hoy en día, pues sabemos que hay personas que entre lo morboso y los groseros, pues a veces no tienen una buena manera de hablar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, acá en Medellín se institucionó una palabra muy fea. Y cuando yo investigo sobre eso, pues eso nació de las cárceles, de la gente que usar la palabra, una enfermedad venérea, y no quiero que se molesten por la palabra que voy a decir, que dicen gonorrea, la enfermedad venérea, ¿cierto? Y hoy en día los pelados se saludan así, o le dicen a este otro y dicen la palabra gonorrea, ¿cierto? O de ahí viene la palabra nea, que hablan acá. Entonces, eso hay que cuidarnos de eso. Pero mire cómo se hace una institución ese dialecto. Y lo mismo acá en Medellín. También
habla de las partes íntimas de una manera muy groseras y eso ya mucha gente lo habla como si nada fuera. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Y lo que nosotros necesitamos entender con la palabra de Dios es más bien vivamos con acciones de gracia, ¿cierto? Y eso va a ayudar mucho a nuestra vida de santificación y también a nuestros matrimonios. Entonces, si ustedes van a tener esta instrucción a su iglesia, a su grupo sembrador, ya saben, Colosenses 3:17 es dar ese estudio de la vida sexual para la gloria de Dios y tenemos versículos y hay muchas historias bíblicas en la Biblia que se pueden buscar para hablar de la vida sexual o cómo Dios quiere esto. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá con este punto? ¿Alguien que quiera compartir algo? Luis, Héctor, Héctor. Sí, Para Luis siempre y es luego Héctor. importante, perdón, que considero que es siempre importante recordarnos antes de hablar, por ahí con ligereza de estos temas, reflexionar en qué dice Dios o qué dice la Biblia acerca de este tema y quedarnos con lo que dice la Biblia. ¿Sí? Nos da mucha enseñanza, nos da mucho material, mucha información sobre cómo debemos actuar, cómo debemos considerar estos temas que no deben ser secundarios, sino que son muy relevantes para la vida del cristiano y para la vida de la iglesia, para tener una iglesia saludable, una familia saludable, un matrimonio saludable. Mantener siempre esta pregunta, ¿qué dice Dios acerca de este tema? Me parece importante que lo recordemos. Sí, muy bien. Héctor. Sí, pastor. Digo, sobre el tema este de las universidades y los comunes, porque acá creo hasta en las preparatorias ya los tienen. Y eso, no sé, digo, ese es un tema que no nada más es cuestión de sexo, sino de educación, ¿no? Entonces, un problema que yo siempre he visto acá en Estados Unidos es que muchos padres de familia piensan que a los hijos se les educa en las escuelas, cuando en las escuelas son para instruir, no para educar. Entonces, ese involucramiento de los padres de familia con los hijos, pues se ha ido diluyendo y pues eso también ha causado una normalización del concepto de que, bueno, pues el sexo es una función fisiológica y ya esa idea, esa idea con la que, no sé, que crecí yo y de tal vez muchos de nosotros, que pues debemos de llegar vírgenes al matrimonio, ya lo ven como una pamplina, ¿no? O sea, eso no existe y pues más aún si no hay una relación con Dios dentro de la casa, pues ¿qué guía tienen los muchachos? Pues tienen la guía de los maestros y del celular y del Facebook y todo eso. Y es bien difícil educar a los hijos en estas épocas, dejándolos que sean adolescentes, pero también estar constantemente pues jalándolos a la Biblia y a las cosas que Dios dice cuando están siendo bombardeados con todas estas cosas, ¿sí? Sí, es verdad, son tiempos muy difíciles, muy difíciles. Muy bien. La próxima clase vamos a continuar con ese tercer punto y es muy importante tenerlo. La opinión de tener pastores solteros que dice la Biblia sobre el celibato es muy importante porque también hay un problema entre no solamente el catolicismo romano, sino iglesias evangélicas. Por ejemplo, yo sé por lo menos de una iglesia en Argentina que prohíbe que los pastores sean solteros, todos se tienen que casar. Vamos a conversar un poco sobre eso la siguiente clase. Y otra vez,
pues cuando estamos hablando de la consejería del matrimonio, hay que hablar, así como estamos hablando en esta clase, con mucho respeto, abiertamente, y poder pues mostrar la ley y el evangelio, porque es muy importante que nosotros entendamos esos tres puntos del propósito del matrimonio: la compañía, la vida sexual y los hijos. Y necesitamos más o menos dominar esos tres puntos para poder hablar como hijos de Dios. Hemos llegado a la hora de estudio. Muchas gracias por estar acá conmigo estudiando esta noche. El miércoles continuamos con esta lección. Este capítulo va a traer un tema extra que ustedes van a desarrollar y me van a compartir. Aparte, pues, de estas preguntas, yo quiero leer sobre las respuestas, las notas que ustedes han tomado para compartir pensamientos bíblicos y pensamientos personales, si es posible. Vamos a terminar con oración. Te damos gracias, Padre de amor, por bendecirnos a los que somos casados. Damos gracias por las esposas que tú nos has dado, también aquellos que tienen a sus esposos, también damos gracias por esto. Igualmente, damos gracias porque la relación del matrimonio con Cristo es mucho más diferente, y queremos pedir por los matrimonios que tienen problemas para que puedan vivir en el perdón, en el amor. Danos sabiduría para hablar de estos temas del matrimonio, y permite, Señor, que cada día podamos seguir creciendo en la fe. También queremos orar por nuestros hijos, los que están solteros, que puedan entender lo importante de la vida de castidad, y también lo importante de tener todo en su vida ordenadamente, pero también darnos sabiduría como padres para poder instruirles y hablar también en nuestras iglesias y grupos sembradores acerca de estos temas. Bendícenos esta noche, danos un buen descanso, y te pedimos que sea el Espíritu Santo nuestro guía y maestro. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga. Gracias por estar acá. Amén. Muchas Héctor, gracias, pastor. Gracias, sí, Gracias. Héctor tiene Un fuerte preguntas. abrazo, hermanos, Adita. Buenas noches, Natalie. Buenas noches con todos. Sí. Gracias, pastor. Buenas noches, que Dios lo bendiga. Sí, Bendiciones vamos, para todos. bendiciones. Sí, Héctor, lo escucho. Sí, no, estoy aquí en la Academia de Cristo, en la Biblioteca Teológica, y no encuentro el libro. No sabe si... o les Bueno, yo voy a pregunto mirar, algo. lo monto al grupo. Voy a mirarlo. Bueno, Sí, porque ahí gracias. debe estar. Y si lo bajaron, Ya nos las lo envió, ¿no, bajamos. hermano? Señor. Ya nos las envió. Sí, sino que el libro del álbum familiar. ¿Cómo lo estás buscando, Ajá, ya Héctor? lo... Álbum El familiar. álbum familiar no es, pastor, el que nos ha mandado ahora. Acá dice el matrimonio y la familia, el álbum familiar de fotos. ¿Ese? ¿Ese es? Ese es el libro. Ok. Sí, porque ¿Cierto? yo lo estaba leyendo y estaba muy interesante. Ese es muy bueno. Ese es el Sí, libro, sí, Héctor. pastor. Gracias. Muy bien. Muchas bendiciones. Gracias por Bendiciones, todo. pastor. Bendiciones, Que gracias. tengan bonita noche. Dios los bendiga. Cuídense. Bendiciones. Bendiciones.